Pues en principio, saludar a Lauro Sánchez, que dice seguir nuestros programas, nuestros temas. Señor Lauro Sánchez, un saludo muy afectuoso. Y vamos al tema. Jesús y los 10 mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Juan 15:10. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. Bien. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces, el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Muy interesante cumplir los mandatos de Dios. Ahora bien, vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del reino. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido salvada con la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Propósitos y poder de la vida de Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca del propósito de su vida? Juan 4:34. Dice que Él vino a hacer la voluntad de Padre Dios. ¿Qué relación tuvo Jesús con los mandamientos? Mateo 5:17. Cumplirlos en su totalidad. Según la profecía, ¿qué haría Jesús con la ley? Bueno, engrandecerla y propiamente explicitarla. Vamos a leer unos 2 textos para que entendamos cómo explicita Jesús la ley. San Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Ponga mucha atención en esto. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero dice el Señor Jesús: pero yo les digo que si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. ¿Cuál Tribunal Supremo? El de Dios, el de Cristo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, si reniega de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Así es de que no hay que renegar de la fe. Otro texto de la Biblia de San Mateo 5, 27 y 28, para que vea usted cómo vino a explicitar la ley el Señor Jesús, ampliarla, a hacerla más accesible para que entendamos. Ustedes han oído que se dijo:
no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ahí tiene usted, porque a veces nos quedamos, no matarás, no adulterarás, pero aquí el Señor Jesús nos viene a dar una explicitación de los mandamientos de la ley de Dios. Continuamos. Su misión era magnificar la ley y engrandecerla, o sea, explicitarla, ampliarla. Debía enseñar la espiritualidad de la ley, presentar sus principios de vasto alcance y explicar claramente su vigencia perpetua. Bien, vea usted, explicitar claramente su vigencia perpetua. Isaías 48, puede verlo por ahí. ¿Cómo recalcó Jesús la necesidad de obedecer los mandamientos? Mateo 19, 16 al 19. Pues simplemente acatándolos, o sea, practicándolos, llevándolos a efecto. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿de qué nos redimió? Pues de la maldición de la ley, o sea que anteriormente la ley era pecado. Entonces Él nos redime de esa maldición. ¿Cómo mostró Jesús que la ley no sería abolida en la cruz? Pues cumpliéndola, sencillamente cumpliéndola. Al hablar de la ley, dijo Jesús, no he venido para abolir, o sea, para abrogar, sino para cumplir. Es decir, llenar la medida de lo requerido, precisamente por la ley. Dar un ejemplo de conformidad perfecta con la voluntad de Dios. Por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su favor y con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo e hija de Adán. No enseña que la ley haya de ser abrogada alguna vez, sino que, a fin de que nadie suponga que era su misión abrogar los preceptos de la ley, dirige el ojo al más lejano confín del horizonte del hombre y nos asegura que hasta que llegue a ese punto, la ley conservará su autoridad. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambia su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre, o sea, para rescatar al hombre, salvándolo del pecado. ¿Qué hace con la ley y la fe en Cristo? Porque muchos dicen que solo por fe. Pues mire lo que dice Romanos 3:31. Coloca a la ley en su exacta dimensión. La fe coloca a la ley en su exacta dimensión. La muerte de Jesucristo en la cruz es el mayor argumento de que la ley no puede ser abolida. Si la ley pudiera ser abrogada, no hubiera sido necesario que Cristo sufriera la condena y muriera por el hombre.
Como ve, le era imposible a Dios alterar o mudar su ley para salvar al hombre perdido y condenado a perecer. Como ve, le era imposible a Dios alterar o mudar su ley para salvar al hombre perdido y condenado a perecer. Por lo tanto, consintió en que su amado Hijo muriese por la transgresión del hombre. La prueba del discipulado. Vamos a ver la prueba del discipulado. ¿En qué consiste? ¿Qué se incluye en el todo del hombre? ¿Qué incluye el todo del hombre? La respuesta la da Eclesiastés 12:13. Dice: temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Jesús? San Juan 14:15. Guardando sus mandamientos. ¿De qué es símbolo la obediencia? Primera de Juan 2, 3 y 4, 5, 2 y 3. ¿De qué es símbolo la obediencia? Pues de que conocemos a Jesús y a Dios. Eso es el símbolo de la obediencia. Conocer a Dios y a Jesús. ¿Cuál es una de las características que distinguirá a la iglesia remanente? Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Que guarden todos los 10 mandamientos. Esa es la característica de la iglesia remanente. Guardar todos los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos armonizar la fe en Jesús? La ley, el evangelio y el discipulado. ¿Cómo armonizar, pues, la fe en Jesús, en la ley y el evangelio y en el discipulado? Segunda de Juan 5, 6, 9. Amándonos los unos a los otros. Somos salvos del pecado. ¿Por quién? Por Cristo. Para su servicio y para obedecerle. Mateo 7, 21. Para meditar. Porque la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable. Es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que se requiere. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida, existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Por eso es eterno. Debemos guardar sus mandamientos así como Él, o sea, como Jesucristo los guardó. Guardó los mandamientos de Padre Dios. Si lo hacemos, hallaremos que no es un precepto, o sea, una orden de la ley, sino que es para el bien y la felicidad de la humanidad, tanto en esta vida como en la futura vida inmortal. La ley fue ordenada para vida y es una expresión del amor de Dios al hombre. Despreciarla es despreciar a su autor, o sea, a Dios, porque ella participa de la perfección del carácter divino. Para el transgresor,
Ojo, no llega a ser sabor de vida para vida, sino de muerte para muerte. Para el transgresor, no llega a ser sabor de vida para vida, sino de muerte para muerte. Todos pueden obtener la perfección de carácter si luchan para obtenerla. Conclusión. El Señor Jesús guardó todos los 10 mandamientos y nos invita a guardarlos también realmente si le amamos. Versículos para recordar y de respaldo. San Mateo 5:17 al 19, Juan 15:10, Mateo 19:17 y Juan, Primera de Juan 2, 3 y 4.